Un cordial saludo para todos mis queridos jericuanos y para los municipios de Redesur. En el día de hoy venimos a hablarles de un tema muy especial. Vamos a hablarles sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para eso tenemos como invitado al psicólogo de la administración municipal, el señor Lucas. Lucas, denos su nombre completo por favor y díganos cuáles son sus funciones dentro de nuestra administración municipal. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Lucas Valencia, soy psicólogo de la Comisaría de Familia de la Administración Municipal de Jericó y hacemos parte de todo el tema de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como aportar en la mejoría de los procesos que se generen en cuanto al tema de violencia intrafamiliar dentro de la Comisaría de Familia. Bueno, Lucas, ahora sí entrando como en materia, ¿qué es la violencia? A ver, que por acá se me olvidó. ¿Qué es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Bueno, cuando me invitaste al programa me pareció una gran oportunidad de hablar de este tema. Las siglas son EXNA, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La EXNA es una de las últimas formas de esclavitud. Todavía existe la esclavitud en nuestra época, asociada también al tema de la minería ilegal. Son como de las dos formas en donde se puede ver la esclavitud. La EXNA es todo el tema que tiene que ver con el intercambio económico, ya sea por dinero o por algún bien, en cambio o a una retribución sexual con un niño, niña o adolescente, ¿sí? Tiene de alguna medida una connotación porque en la época, digamos que en la historia ha sido muy natural, ¿cierto? Anteriormente había situaciones en donde nuestros abuelos tenían de pronto sus esposas muy pequeñitas, ¿cierto? Muy infantiles, sí. Cosa que se veía muy natural. En esta época ya no, ¿cierto? Ya hace parte de una tipología de delitos, ya se sanciona y tiene de alguna medida un reto nuestra sociedad para transformar y para darle a entender a todos aquellos que pensaban o que sentían que eso era natural, que era normal, que no lo es así y que en alguna medida la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de cambiarlo y que debemos hacerlo. Sí, pero en algunos países se sigue todavía viendo pues esas cuestiones, pues no sé, aquí en Colombia, ¿qué tal ve usted esa situación? Digamos que no deja de ser algo que se repite, ¿cierto? Pero sí tenemos una conciencia social que invita a que nuestros niños, niñas y adolescentes no están hechos o diseñados para ser el esposo o la esposa de nadie, ni para retribuir sexualmente a nadie, sino para divertirse, jugar, aprender, estudiar y formarse como seres y ciudadanos capaces dentro de una sociedad. No creo que uno lo logre sometiéndose al otro, siendo objeto del otro, dedicando a vender su cuerpo, ¿sí? Eso no tiene como ni pies ni cabeza en el asunto. Bueno, Lucas, ¿quiénes podrían ser estos explotadores? Bueno, antes de eso me parece importante clarificar cuáles son las modalidades de la EXNA, ¿cierto? Sí. La EXNA, es muy importante que se lleven esta sigla puesta, EXNA, suena rudo, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Voy a ser muy insistente porque si en la vida no somos repetitivos las cosas no las aprendemos. Claro. La repetición, además de causarnos muchos daños, también nos ayuda a aprender, ¿cierto? Es repitiendo como uno aprende, es disciplinándose. La EXNA tiene varias modalidades, ¿cierto? Una de ellas es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada a viajes y turismo, ¿sí? Cosa que en nuestro municipio nos hace muy alerta, porque ya siendo Jericó un municipio turístico en términos sostenibles, nos exige a nosotros blindar a nuestra población de niños, niñas y adolescentes y enseñarle a los adultos a que respetemos y a que debemos cumplir esto, ¿cierto? Esta modalidad consiste en todo el tema, no se habla de turismo sexual, porque no hay en ninguna agencia de turismo, te venden, mira, tenemos el turismo sexual, puedes ir a visitar tal parte, pues no, eso no existe. Existe la explotación sexual de los niños y adolescentes asociada a viajes y turismo, en donde son estos turistas que viajan por todo el mundo buscando niños, niñas y adolescentes, que quieren como lucrarse de este aspecto y que en alguna medida nos pone en riesgo al momento de encontrarnos con el que viene de afuera. Lucas, y de pronto dentro de las familias se han visto casos, ¿cierto? Claro, entonces ahí seguimos con las modalidades. Entonces tendríamos también lo que se llama el matrimonio servil.
es todo el tema de la niña pequeña de 11, 12 años que vive o que un señor está con ella y que la familia de la niña se ve lucrada al respecto, porque este señor le da mercadito, porque este señor lo sostiene, les paga los servicios. Entonces desde ahí la familia misma, y es muy triste, ¿cierto? Sí. Que sea la misma familia quienes son los explotadores y quienes de alguna medida se disponen a que sus hijos hagan parte de este horrible flagelo de la humanidad. Aquí de pronto en Jericó se ha visto algún caso de eso. Lo complejo de la EXNA es que para denunciarlo la gente apenas está aprendiendo a denunciar, ¿cierto? La gente se está dando cuenta de que esto no es normal, de que esto no es natural y que si denuncian hay una posibilidad de que se salga adelante con la situación. Entonces habrán muchos casos de forma natural, ¿cierto? Es que eso no es normal, es que el Señor viene y nos ayuda nomás, es que Él no le hace nada a ella, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás? Entonces está la pérdida de la independencia de esta niña, Claro. la pérdida de la capacidad de ser, la pérdida de su deseo. Entonces Claro, imagínate, sí. es de alguna manera condenarse desde tan chico. A mí me dicen mucho, es que a los niños les gusta, No. es que esa niña le gustaba, pero en alguna medida, si yo todavía siendo adulto, mi madre o mi padre, nunca me hubieran puesto límite en referencia a mis búsquedas de sexualidad, yo estaría igual que un niño, ¿cierto? O sea, Claro. somos los adultos los llamados a decirle a esa muchacha que aparentemente le gusta, contrólese, búsquelo donde es. Esta no es época para eso, ¿cierto? Claro O sea, que no sí. es una excusa decir que es que a la niña le gusta, es que mire esa niña como es de caliente, es que mire ese niño como es de buscón. No, no hay justificación porque justamente están en un proceso de formación y más en esta época donde ¿Qué es la hiper? la hipermodernidad, todo La lo que está hipermodernidad. excesivamente, la hiperactividad, la hipersexuación, el exceso de cosas, Ay, sí. se ha apoderado de todo. Entonces tú ves que son niños hipersexuados con manifestaciones altamente sexuales, entonces donde dicen, es que a ellos les gusta, pero también obedece como a la impresión que han dado los padres en esta época de decir, yo no soy capaz con usted, a mí me quedó grande usted, yo no sé responder esas cosas que me pregunta. Claro. Como un desconocimiento de los padres a la hora de ponerse a la altura de las preguntas de sus hijos. No, y eso que pues en la época los padres ya están muy documentados, pues y como más sueltos con los muchachos. Antiguamente que los padres no comunicaban nada de la sexualidad a los hijos y vea que no se veían como este tipo de cosas pues tan a menudo. O sí, era que uno no sabía. Eran más naturales, estaban más desde, sí. inclusive tú vas a la antigua Grecia y los griegos tenían sus mozuelos, ¿cierto? Sí. Había una condición natural al respecto, pero como te insisto, ya en esta época no, ya el mundo está cambiando, el valor de la humanidad se ha dado en términos de lo que eres y no de lo que vales. Sí. Y eso implica también un movimiento social. Es muy complejo porque las familias son las comprometidas, es decir, ¿qué hace la comisaría? ¿Qué hace el alcalde? ¿Qué hace el inspector? ¿Qué hace? No, la idea es qué hago yo como padre. Claro. En cada instante de la vida, en cada razón de ser de la vida. Es muy complejo porque uno se pone a preguntar, el explotador se gana la atención de los muchachos y el papá y la mamá no. ¿Qué hace entonces el explotador que no están haciendo la casa, ¿cierto? Sí. ¿Qué nivel de aceptación del niño adolescente el explotador que en la casa no se da? ¿Sí? Entonces es como pensar muy bien, como padre yo cómo me comprometo con mis hijos, como padre yo cómo busco lugares para escucharlos, cómo me gano de alguna medida su confianza sabiendo que es tan difícil, porque es que uno no es el amigo de sus hijos, No, es muy uno es el complicado. padre, ¿cierto? Y en esa medida implica saber que si me vas a contar algo habrá unas consecuencias, pero yo no te voy a dejar por eso, al contrario, cada vez te voy a apoyar más. En ningún momento puede ser una sanción para un niño o adolescente que su padre lo deje o que lo vaya a abandonar, ¿cierto? Sí, yo estuve aquí también entrevistando a Ricardo, el comisario de familia, y él me comentaba que la idea era que los papás también se involucraran como con este tipo de situaciones, pero hablando, dialogando, que el diálogo era muy importante pues dentro de algún tipo de situación de violencia o en tal caso. Sí, yo creo, Nati, que la única forma que tenemos para resolver los problemas de la humanidad es dialogar. hablando. Si no hablamos es muy difícil, ¿cierto? Entonces sumado entonces ya venimos con EXNA asociada a viajes y turismo, matrimonio servil, sigue la modalidad de trata de personas. También. Esa es otra que hemos creído que eso solo se da cuando lo llevan a uno para China o para Hong Kong
y no. Es muy importante que lo clarifiquemos, Sí, por porque favor. la trata de personas está asociada al traslado de un niño o niña adolescente de un lugar a otro con fines de gratificación sexual a otros. O sea que si yo estoy aquí en Jericó y de repente voy a una vereda a trasladar a una niña, estoy incurriendo en trata de personas. También. O sea que eso es muy importante y me encanta tu sorpresa porque Sí. ojalá que la gente que nos esté viendo también se empiece a sorprender. Sí, la verdad, sí. También Lucas, se empieza a preguntar, bueno, y entonces yo cómo puedo hacer, ¿cierto? Yo cómo me comprometo con eso que yo veía en las películas, que no es tan ficción, pasa. Niñas o adolescentes que son conquistadas, enamoradas durante Sí. 1 o 2 años y terminan en un país diferente, se les quita el pasaporte, se condenan a la adicción, se les da tipo de opiáceo, ya sea heroína o morfina, en donde se vuelven adictas y a partir de ahí empiezan a ser un objeto, una esclava más de la red en trata de personas. Obviamente señalando eso, pero dándole la prioridad también a que aquí, ¿cierto? El traslado directo cerca a nosotros también es trata de personas. ay Lucas, eso sí no lo sabía. Yo creo que muchas personas, no, es que no, porque uno tenía un concepto muy diferente de trata de personas, que era como vos lo decías, el traslado de un país a otro, ¿cierto? Pues yo no sabía en serio que se trasladando un menor o a un adolescente o a una persona a otra vereda era también considerado como trata de personas. Entonces eso ahí pone varios elementos en juego. Quien traslada a la niña o adolescente hace parte de la red. No solamente el explotador es quien accede a la gratificación sexual del niño y adolescente, sino quien la traslada, ¿cierto? Es una triada. Cliente, medio y fin, Y ¿cierto? sí. Son 3 que hacemos parte. Entonces la pregunta es, ¿tú en qué lugar estás de la pirámide? Como indiferente cuando ves que esto está pasando, como quien aporta, como quien dice, es que esa niña está muy buena y no se toma la capacidad de razonar al respecto. Entonces creo que esto abre un montón de alternativas, un montón de conversaciones. Creo que esta será nuestra primera conversación, pero muchas. debemos de reunirnos Sí. más porque es un inicio. Y es repitiendo como lo hacemos, ¿cierto? Sí. No se extrañen tampoco, si, yo por qué pensaba así, yo no es de culparnos, No. pero es de ir transformando nuestra Claro, ir aprendiendo. Esa es la idea, también aprende con Natalia. Claro que sí, por eso justamente estamos aquí. Bueno, Lucas, ¿cuáles pueden ser como esas formas o más bien como ese proceso por el cual pasa la víctima de explotación sexual? Tú ahorita me preguntabas también que quiénes podrían ser los explotadores, Sí, ¿cierto? también. Para que le vamos dando como esa dirección. Sumado a lo que yo he venido, entonces tenemos EXNA, asociado a viajes y turismo, EXNA en trata de personas, EXNA en matrimonio servil y EXNA en el tema del conflicto armado, ¿cierto? Menores que están en el conflicto armado y que son También utilizados. tienen que ver. Claro que sí, son utilizados. Mira cuántos niños no han terminado en embarazo que muestran de todos estos desmovilizados. Ay, claro. O sea, es como el escenario donde se evidencian todas estas cuestiones, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a revisar esos 4 aspectos de la EXNA, ¿quién podría ser el explotador? ¿Quiénes podrían ser los victimarios, los dañinos al respecto? A mí me preguntan, ¿quién es el abusador? Y yo Sí. respondo, abusador puede ser cualquiera. Es desconcertante, ¿cierto? Es desconcertante, pero por una parte nos alivia en términos de pensar que hay un gremio específico de abusadores, ¿cierto? Para no Sí, satanizar ni decir, es que son ellos, son los que hacen tal cosa, los que son abusadores. Y me pone a mí, sobre todo como hombre, y el llamado a los hombres es muy importante, porque el hombre está a un paso de ser abusado, todos los hombres. Si no nos ponemos alertas a nuestros impulsos, a nuestras pasiones que se nos salen de control, pueden pasar cualquier cosa. En la clínica, como psicólogo, encontré hombres que me decían, es que yo me quiero suicidar porque estoy que poseo a mi hija, donde no hay una relación de deseo, sino de incapacidad de controlarse. Entonces, el tema de que hay permanentemente ponerse en velo, ¿cierto? Ponerse en ojo, ¿cierto? Entonces, como hombre, no favorezco la intimidad con mis hijos, la cuido, respeto mi intimidad, le doy un poquitico de distancia. Una cosa es el abrazo y otra cosa es la intimidad. Hay que cuidarnos mucho de eso. El hombre tiende a alguna medida a ser más abusador y la mujer se pone más en un lugar de explotación, en donde favorece, permite que eso se dé.
Sin embargo, en esta época donde todo está pasando, donde las mujeres y los hombres, por las condiciones sociales y los cambios políticos, ya somos muy parecidos o iguales, Sí. Hay mujeres que también están abusando, ¿cierto? Hay mujeres que también están generando irrupción, intrusión en los órganos genitales de nuestros niños y adolescentes, y que hacen parte de todo este problema como tan irracional, ¿cierto? Que uno dice, pero ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es posible que una madre permita que su hija esté en esta condición, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un padre quiera abusar de sus hijos? ¿Cómo es posible que el más íntimo casi siempre es quien hace este tipo de daño, ¿cierto? Ese es el llamado, a cuidarnos, a no confiar mucho en nosotros en términos de nuestros impulsos, sí en términos de nuestra capacidad de contenernos y de respetar a otros. Lucas, y esas consecuencias para el niño. Son terribles, porque es que mi cuerpo sea un objeto, ya pasa a ser mi vida un objeto para todos, ¿cierto? Lo más tremendo es que el niño adolescente va encontrando ganancias ahí. Entonces, en un primer momento es displacentero, cómo es que este adulto me tocó, cómo es que este adulto me hizo esto, pero ya entonces este adulto le da dinero, le da su celular, tiene sus ganancias, y ese malestar inicial se fija. Hay una fijación en términos de no ser capaz de decidir para decir que no, y empiezan a tener aparentemente gratificaciones con relación a su vida, sobre todo directas, en términos de dinero, de comida o de bienestar. Pero Lucas, yo te hago la pregunta, ¿de pronto no hay algún malestar psicológico para aquellos niños que han sufrido explotación sexual y de pronto logran salir de ella? Claro que sí, los traumas casi siempre son eternos, ¿cierto? El trauma, lo que pasa con los eventos traumáticos es que le damos una forma de mirarlos distinta a la anterior, ¿cierto? Cuando tú eres víctima de abuso sexual, esa condición de ese acto va a ser para siempre. Es decir, esa persona queda marcada para siempre. Pero es muy horrible tener que condenarnos a eso en términos de lo que yo pienso al respecto. Claro. Entonces hay que motivar a las personas para que den un viraje a lo que son y dignifiquen su condición y sientan que eso no es lo único que les ha pasado en la vida y que es posible de dejar atrás y de que sea un momento del cual no se va a volver a vivir y que nos permanentemente se estará previniendo para que no vuelva a pasar. Todo el efecto del trauma es, claro, nunca será tan natural. Y me encanta tu pregunta porque es que es justamente lo que queremos nombrar hoy aquí. Eso no es normal. No. Los niños, niñas y adolescentes están para estudiar, para tener normas y límites dentro de la casa, para divertirse y para comprometerse con ellos mismos desde ahí. No como adultos, sino como niños y adolescentes. Porque el día que lleguen a ser adultos, ya estarán siendo aquellos que se relacionan con niños y adolescentes. Claro. Si no viven un proceso vital acorde, ¿cierto? Entonces cuando sean adultos también habrá unas decisiones no muy poco pensadas con relación a los niños y adolescentes. Lucas, y es que, no sé, usted me responderá, tiene mucho que ver lo que pasa en la adolescencia, pues ya en el comportamiento de uno como adulto. Pues la adolescencia es como una base, ¿cierto? La adolescencia es un concepto muy bonito porque adolescencia significa dol, es en crecimiento, el que está en crecimiento, el que va hacia. Entonces es muy importante lo que me dices porque muchas veces con el comportamiento del niño, entonces decimos, es que usted definitivamente no sirve para nada. Entonces ese tránsito, ese que va hacia, no se queda yendo hacia, sino que termina siendo el que no sirve para nada toda la vida. No es un para siempre. Ese muchacho que hoy le da a usted tanta lidia, que usted dice es que definitivamente se me salió de las manos, eso no es para siempre. Es un tránsito. Es el que está en crecimiento, es el que está aprendiendo y el que está de alguna manera aprendiendo a ser diferente a lo que es. O sea, yo quiero ser adulto, pero todavía soy joven, ¿cierto? Yo todavía quiero vivir esto, sobre todo que la ley y la norma ellos dan la impresión de que no les gusta. No, para nada. Pero entonces vuelve y juega. Si yo creo que yo llamándole la atención a uno de mis hijos, a él no le va a gustar, entonces yo pierdo. No, es que es normal que a uno no le guste que tenga que cumplir normas. Es normal que a uno no le guste que el otro le imponga, pero también es una condición de la vida.
En la vida siempre te van a obligar a algo que tienes que cumplir, trabajar, estudiar. Entonces no nos angustiemos porque nuestro hijo se enoje si yo le llamo la atención. Muy bien que se enoje. Igual yo sigo acá, como padre. Sí, porque pareciera ser que a los papás de esta época les da mucho temor de que sus hijos se enojen porque les llama la atención. Vuelvo, insisto, no somos los amigos de nuestros hijos, somos los padres. Claro. Y eso nos da una condición muy diferente. Obviamente padres o madres capaces de hacer amistad, capaces de conversar cosas íntimas, capaces de no convertir una situación en una tragedia, pero sí en ser alertas y comprometerse con el problema. Bueno, en un caso de explotación, Lucas, los papás dándose en cuenta, digamos, por ejemplo, por internet, que se ve mucho, hablando un poquito pues como del sexting, no sé si eso Sí, también claro. tiene que ver con la explotación sexual. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, esto es muy importante porque aquí la respuesta no es tan compleja, no es tan difícil. Es en el día a día, Nati, es en cada instante de la vida. No es dejar para... Entonces los padres no vigilamos solamente, los padres acompañamos, los padres no regañamos solamente, los padres jugamos con ellos también. En la medida en que nosotros nos ganemos a nuestros hijos, les demos la calidez y el valor que tiene su vida, ellos van a saber decir que sí y decir que no a lo que les conviene, ¿cierto? Porque pareciera ser que hubiera unos tips específicos, pero hay cosas en la vida que ya los tips no le valen, ¿cierto? Si tú eres sido muy ingrata con tu hija, si en alguna medida tú has ofertado unas relaciones sin control y sin límite, afectivas, en donde entra el uno, sale el otro, es muy difícil que usted aconseje a su hija, ¿cierto? Pero si usted me le enseña con su ejemplo, con el cuidado de sí mismo, al cuidado que ella merece, es desde ahí. Obviamente, si está pasando, hay algún tipo, eso lo vamos a revisar ahorita, que es todo el tema de la activación de la ruta de atención, que también es el tema del compromiso entre la familia, la sociedad y el Estado, que es la corresponsabilidad. Pero inicialmente, la familia, y lo hemos hablado mucho el comisario de familia y yo, cuando la gente va a la comisaría de familia, no es para felicitarla, porque es un escenario al que se vaya, no. La comisaría de familia es un lugar para contener, es el lugar que tú debes seguir si toca. Es el último de los lugares que hay que ir, porque yo no puedo dejar que sea el otro quien administre mi casa, porque yo no puedo dejar que sea el otro quien le ponga normas y límites a mis hijos, ¿cierto? Si yo no lo hago, ¿qué está pasando? Si yo no lo hago, ¿qué hice yo para que mis hijos no me hagan caso? Claro. Es posible que eso cambie, pero si usted piensa que la respuesta está en el de afuera, estamos muy equivocados. La respuesta siempre debe estar en la familia. Mi capacidad, yo soy capaz, puedo resolver. No hay justificación para decir que un niño a los 6 años a uno se le salió de las manos. No hay justificación para decir que es que esa niña yo no puedo con ella. Justamente son esas palabras las que favorecen que el niño sienta que usted no es capaz con él. Y los niños, las niñas y los adolescentes están de alguna manera diseñados para que el adulto sienta que no es capaz con ellos. O sea, permanentemente están insistiéndonos, mire, usted no es capaz conmigo, lero, ¿cierto? Y el adulto dice, ay, ve, tenés razón. No. Por algo somos los adultos y por algo son los niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces te llamo la atención, ¿tú crees que yo no soy capaz contigo? Sí, lo soy. Puedes pararte en la cabeza si quieres, pero te digo que no vas. O sea, que haya una capacidad de mantenerse en la autoridad, una capacidad. Pero si yo veo a mi papá todo el tiempo angustiado por mí, que no sabe si decirme si sí o si no, que si yo le hablo cuando le quiero decir algo positivo, que no es nada de problemas, no me escucha, que nunca me mira a los ojos, que todo el tiempo está pensando más en la novela, en el trapo, en lo que sea, que en mí. Entonces ves como casi que los muchachos tendrían razón en no hacer caso. En mi caso, yo no hago mucho caso a quien no me acompaña, ¿cierto? La compañía, el recurso del otro como el que se mantiene. Decía al principito, amor, es que si tú y yo nos encontramos a las 5, tú estés desde las 3, ¿cierto? Es que permanezcas, es que no me cobres tu crianza. Es que yo con usted he sido muy buena mamá, hoy no lo voy a escuchar. No, ser buena mamá es por naturaleza, ser buen padre es por naturaleza. Eso no implica que les alcahuetiemos, justamente para eso estamos, para decirles
qué es lo bueno y qué es lo malo. Malo. A estos que todavía, y en una época como esta, donde tú misma lo dijiste ahorita, hay mucha información, pero mucha confusión. Eso sí, es verdad. O sea, la información no es la garantía de saber. La información hay veces nos hace no saber, nos confunde. Entonces justamente es cómo voy aprendiendo en la medida de lo posible, ¿cierto? Obviamente, si mi hija tiene Facebook, si tiene redes sociales, mínimamente yo debo ir aprendiendo a entrar a las redes sociales. Mínimamente yo tengo que revisarle el celular. No, que es que ese celular yo no lo puedo revisar, no. Las cantidades de situaciones que pueden pasar en los celulares de nuestros hijos son infinitas. Porque las formas de socializar, esto por ejemplo es una red social. Claro que sí. Esa es la red social de La ahora. red Entonces la social forma de como ahora. los muchachos hacen sociedad está por los celulares. Entonces si usted no sabe manejar el celular, pues papá y mamá a aprender. Porque justamente es en que yo no soy capaz, como yo digo, si usted no es capaz con esto, ¿qué va a ser capaz conmigo? ¿Cierto? Es mostrar capacidad. Lucas, yo hago como un paréntesis que me llamó la atención algo que dijiste ahora sobre el ejemplo que dan los padres, que se manifiesta es en el niño, es como en los hechos que hace y no como en las palabras que dice. Entonces, aquellos padres que hacen una cosa diferente a la que dicen, entonces, ¿qué hacer ahí? ¿O cómo reprender al hijo? Pues Esa pregunta es muy buena porque prácticamente es una condición humana. Yo casi que todo el tiempo estoy en contradicción de lo que hago con lo que digo. Es una contradicción. Inclusive dice René Spitz, haz como yo digo, más no como yo hago, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso sí, el ejemplo es muy importante. sí. Pero el ejemplo no puede ser una fundamentación para que el niño diga, es que usted también lo hace, ¿cierto? Es una condición. Cuando seas grande, lo harás. Es decir, no podemos limitar nuestra condición de adultos a los imperativos o a las obligaciones que nuestros hijos nos ponen. Es que usted no puede hacer eso porque como usted me tiene que dar ejemplo, entonces usted no puede salir. Entonces, sí, el ejemplo está asociado a los hábitos cotidianos, pero también a la capacidad de control frente a la situación. Yo hoy voy a salir y es que yo soy adulta. Cuando tú tengas la edad mía, podrás salir a la edad mía. Como a mi edad. Pero vuelve y juega, no está asociado solamente a una circunstancia o a un momento, sino a cuánto has compartido con él, cómo le has mostrado en el día a día de tu vida que tú eres, ¿cierto? Si usted me conoce como soy como padre, va a saber que el ejemplo que le he dado es un ejemplo positivo. Así yo de vez en cuando salga, pero tenga control de la situación. Porque también entonces terminan los padres diciendo, es que como los muchachos son como, hay que alcahuetearles todo, entonces uno no puede, hay que ser ejemplo para que ellos no lo sean. No. Yo creo que hay que formarnos es en la capacidad que tenemos como padres, en creer como padres. Pero cada quien ama como lo han amado, Nati. Cada quien cree como ha creído. Y cada quien educa como lo han educado. Entonces, muchas veces le dicen a uno, es que yo no quiero repetir lo que hicieron conmigo. Yo no quiero que me pase como conmigo. Yo no quiero maltratar a mis hijos como me maltrató mi papá. Entonces terminan siendo muy alcahuetas o terminan siendo maltratantes. Es muy importante esto, mis hijos no tienen que repetir mi misma historia, así yo haya pasado por ella. Soy yo el encargado de que eso sea posible, ¿cierto? Pues sí. No nos condenemos, no es necesario que mi historia se repita. Mis hijos pueden construir su propia historia, pero en alguna medida yo no me puedo abandonar de la responsabilidad como padre y madre que tengo en ella. Todo esto es, Lucas, también es como en la forma de decirle las cosas a los muchachos, ¿cierto? Que por lo que vos me decís, veo que incluso pues a uno lo reprenden de una manera como equívoca. Sí, eso Sí. a veces, y vuelve y juega. No todo puede estar calculado en los humanos. Los seres humanos somos muy infinitos en nuestro carácter. Pero sí, si usted ha sido coherente, si usted al muchacho lo ha acompañado al estudio, le ha ayudado con el desayuno, le ayuda a poner la ropita para que se vaya al colegio bien vestido, todo esto, el día que usted tenga que decirle que no y punto, así será. Habrán cosas que deben explicarse, habrán otras que no. ¿Y por qué? Porque se lo digo yo y punto. Ese esquema de fortaleza del padre o la madre al muchacho le aclara. Tranquilo que usted tiene aquí quien le enseña. Usted no va a hacer lo que le haga.
Cuando sea grande, tal vez lo hará. Pero... Con razón, sí, es que uno ve muchos casos pues en los que los papás y los hijos parecen como gatos y... Sí, porque el tema del padre se pone en el lugar del muchacho, ¿sí? Sí, eso. Los roles se invirtieron. Bueno, Luca, retomando otra vez lo de la explotación sexual, ¿usted cree que esta explotación sexual logrará ser detenida? Yo, si no creyera en eso, no trabajaría en esto, ¿cierto? La apuesta de mi profesión es una apuesta ética por el cambio de la sociedad, porque los problemas que pasan en maltrato, en vulneración de derechos de niños y adolescentes, en violencias, cambian. La explotación sexual comunitaria de niños y adolescentes es una problemática a la cual se le viene trabajando muy fuerte. Ahí está todo el tema de la mesa EXIA en Medellín, que es la mesa en contra de estas explotaciones, pero que también debemos de hacer comités en estas municipalidades. Como te digo, el trabajo es de todos, ¿sí? La corresponsabilidad, hay que ser corresponsables. ¿Qué es la corresponsabilidad, Nati? Es la condición que existe entre familia, sociedad y Estado para poder garantizar y velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso a la hora de un problema no decimos, es que es su culpa, es que la del otro, no. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho la familia? ¿Y qué ha hecho de alguna manera el otro para ser corresponsables en esta problemática? O sea que invito a las familias que si bien necesitan una ayuda de un otro, a que nos revisemos primero, ¿cierto? Es que yo me equivoqué con mi hijo, es que yo venía actuando de forma muy inconsciente, es que yo le he dicho palabras donde tal vez lo he podido ofender, usted no sirve para nada, usted definitivamente fue un error en mi vida, yo qué voy a hacer con usted. Esas palabras hacen que el otro se la crea y que definitivamente usted tiene razón, mamá, usted no sabe qué hacer conmigo y me voy a dedicar toda la vida a mostrársela. Entonces es la condición que cada uno tenga. Si favorecemos este aspecto en cada instante, por ejemplo ahorita que tú salgas, no vas a ir a contarle al obispo o al presidente, no, vas a ir a hablar con tu prima, con tu hermanita, con tu abuela, de lo que hablamos hoy. Si esto lo conversamos con cada quien, con ese mínimo, con el señor de la tienda, con el de ahorita de los paragüitas, con que todo el mundo empiece a hacer de este discurso o de esta práctica de los actos una posibilidad, vamos cambiando. Pero es una labor muy difícil que requiere de nuestro deseo. El deseo tiene una condición y es que el deseo no se rinde. El deseo no trabaja con esperanza, sino con construcción permanente. Que es que si ve, ese muchachito no cambia. Claro, señora, es que no va a cambiar de un día para otro. Y es un ser humano. Continúe, persista, consístase. No, yo ya le he dicho como 2 o 3 veces, fácil le tenga que decir 1000. Siga, continúe. De alguna manera, por mi experiencia, los muchachos lo que más extrañan de sus padres es que no haya una permanencia en el tiempo frente a sus acciones. Claro. Es que ayer los regañaron y ya hoy creyeron que no son capaces. Es que mañana vuelven y lo hacen y vuelven y sienten que fracasaron. No, todos los días vivimos, todos los días respiramos, todos los días necesitamos de nuestra labor. Pero sí harta mucho también que de uno iban diciendo que uno no pelecha, que uno no cambia, ¿cierto? Entonces es como ponernos en ese lugar también de los muchachos. El muchacho son muchachos muy difíciles, muchachos que nos exigen como adultos no ser muy pasivos, porque dice una frase por ahí que no hay niños hiperactivos sino padres hiperpasivos, con mucha pasividad o con mucha indiferencia frente a ellos, y yo creo que eso va a permitir que ellos sientan que están tomando otra vez el control de su etapa y de su ciclo de vida. Lucas, entonces los buscan a ustedes con el fin de que ustedes les ayuden a solucionar sus problemas, o en qué casos de pronto muy extremos es, por ejemplo, en la situación de las explotaciones que los deben de buscar a ustedes. Bueno, aquí en Jericó, en tema de EXNA, no hemos tenido mucha denuncia en la comisaría de familia o en policía de infancia y adolescencia, pero en cuanto a tema de abuso sexual se han presentado situaciones en donde sí se ha denunciado este aspecto, ¿cierto? Es muy importante clarificar que todo este tema de las violencias sexuales no es fácil aceptarlo, no es fácil. Entonces dicen, es que hoy en día hay más denuncias de la problemática. Eso está muy bien, porque la problemática se está visibilizando. Todos esos casos que no se nombraban antes, que no se decían,
ya hoy en día se están nombrando y se están diciendo, cosa que al abusador o al explotador le van a decir, ay, tengo que estar alerta. Quien de alguna manera tiene la condición de abusador o explotador no va a cambiar. Su postura no va a ser reflexiva, inclusive mira mi gesto de ironía al respecto. Claro. Entonces tenemos que movernos nosotros, tenemos que saber quién es para identificarlo y para denunciarlo. En este momento en Jericó ya se han presentado varios casos de abuso sexual en donde en la fiscalía están estos y se procederá en cualquier momento a realizar dichas capturas y a llevar a cabo lo que debe hacerse para que quede claro que esto no es natural, que esto no es permitido y que nosotros como municipio, sobre todo municipio asociado también al turismo y que se ha vuelto a nivel mundial de reconocimiento, no se admite la explotación sexual comercial, no permitimos que nuestros niños sean objetos de nadie y garantizamos que ellos puedan estar bien y que nuestros visitantes se lleven de alguna manera una buena experiencia en nuestro municipio. Lucas, entonces me imagino que es muy importante esa compañía como psicólogo que le hace usted de pronto a una víctima en este caso, ¿cierto? Es complejo, porque en tema de la ruta de atención hay entidades o instituciones para cada aspecto, ¿cierto? Y es lo que llamamos la revictimización. Si tú me vas a contar a mí esta situación para tener que contarla en la fiscalía nuevamente, para llevarla a otro lugar, lo más sano para ti y para mí es que yo no te escuche al respecto. Es que sea una sola persona quien te conozca, quien sepa de tu intimidad, porque tu intimidad no puede estar al servicio de todo el mundo. Entonces ves que nuestro trabajo es muy complejo porque da la impresión de que no estamos haciendo las cosas bien, pero es bien. Ser héroe en este caso es llegar hasta donde puedo llegar. No es, porque cuando, oíste, ¿y cómo va la niña del denuncio? No, eso no nos interesa. Ya eso viene siendo una ganancia de morbosidad en cada quien. Y eso en nuestro municipio a veces también pasa mucho, ¿cierto? Que ganamos como mucho con las problemáticas que al otro le pasen. Yo creo que es el llamado al buen decir, el llamado al buen actuar. No puedo encontrar ganancia hablando mal del otro. No puedo encontrar ganancia, no me puedo sentir mejor persona diciendo que el otro es peor que yo, ¿cierto? Entonces, es la revictimización la que evitamos, ¿cierto? Por eso hablamos de la corresponsabilidad y hasta dónde llego yo. En temas de la activación de ruta, que lo comentaba ahorita, cuando pasa una de estas problemáticas, si la situación pasa al interior de mi casa, entonces nos remitimos Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, inclusive a Fiscalía, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Que en alguna medida, entonces en Fiscalía directamente se tiene que activar todo el tema en atención en salud del Código Fucsia, para que se revise si hay algún tipo de enfermedad, si la niña está en embarazo o si de alguna manera, inclusive manifiesta o quiere que haya un aborto. Todo esto está relacionado a de alguna manera, al cuidado del cuerpo, ¿cierto? Porque es que el cuerpo fue el que primero se afectó. Entonces cuando se pone la denuncia, inmediatamente se activa. Eso es, las rutas de atención, cada municipio con sus capacidades le va dando un orden. Aquí en Jericó estamos trabajando en ello, ¿cierto? Porque lo más sano sería que el muchachito que fue víctima de abuso o algo así, directamente se vaya al hospital. Y que luego del hospital, luego de hacerse, se remita a esa comisaría de familia para garantizar todo el tema de restablecimiento de derechos con la familia y con el muchacho, y a Fiscalía para el tema penal frente al victimario. ¿Ves la diferencia? O sea que entonces, eso todo es el proceso. Comisaría, familia, restablecimiento de derechos a la víctima, Fiscalía, victimario, todo el tema de pena y sanción penal. Lucas, y de pronto un caso extremo que sí te ha tocado ayudar de pronto con orientación a un joven, ¿te ha tocado pues? Como te digo, acá en Jericó, los casos que nos han tocado han sido difíciles, ¿cierto? Hemos tenido que reportar ya alrededor de 4 abusos sexuales a Fiscalía y eso no deja de ser muy doloroso, ¿cierto? Sobre todo que ver y sentir un niño con posturas adultilizadas, como si fuera un grande ya, sintiendo que tiene que cuidarse de todo el mundo, que duda de todo el mundo, es muy doloroso, ¿cierto? Con miedo, ¿cierto? Con un temor enorme, ¿cierto? Sintiendo que su vida, ¿qué se volvió su vida? Por eso ahí lo importante es que quienes estén acompañando a los niños en un efecto traumático de estos, le den todo el tiempo capacidad, le den todo el tiempo posibilidades de salir adelante. Si nos ponemos a llorar los dos, ¿cómo salimos adelante? ¿Cierto? No, eres capaz, lloremos, pero eres capaz. Yo sé que como padre o madre también debe ser muy doloroso
que a un niño, a uno de nuestros hijos le pase algo al respecto. Pero si los dos nos condenamos al llanto, nos condenamos al pesar, no vamos a salir adelante. Hay que llenarnos de fuerza, mostrar de qué estamos hechos, que justamente es donde aparece todo el tiempo la vida exigiéndonos eso, para que nuestros niños y adolescentes hagan de esa situación tan horrible y tan terrible una condición de dignidad a su vida y de seguir adelante para un mejor futuro. Para un mejor futuro, claro que sí, Lucas. Muy interesante el programa, yo he aprendido, al igual que todos. Pero antes de despedirnos del programa, Lucas, y de terminar pues con la conversación, quiero darles un saludo a todos los canales de Redesur. Nosotros somos vistos por otros canales del suroeste antioqueño, de la subregión, que son Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Salgar, Caramanta, Amagá y Támesis. Yo creo que este programa también es muy educativo para todos estos municipios, que aprendan pues lo que está sucediendo, pues porque por ejemplo Jardín también es un lugar muy turístico y es muy bueno que tengan en cuenta pues todo lo que nos ha dicho el psicólogo Lucas. Muchas gracias, Lucas, por todo el gusto, por aceptar la invitación, y díganos como que a modo de reflexión lo que nos puede decir acerca como de estas situaciones que se están viviendo ahora en la sociedad con nuestros niños, niñas y adolescentes, y qué recomendaciones nos puede dar también a todos estos municipios y pues a mí también. Bueno, cada experiencia es una experiencia de aprendizaje. Yo también he aprendido mucho contigo. Agradecer la invitación al programa. Todos los días son un nuevo día. No nos condenemos por cosas que pueden ser posibles de cambiarse. Hay que creer en nuestros muchachos, creer en nuestros padres. No sancionamos todo el tiempo a ese papá que creemos que no es capaz. No, hay que ofertar el buen decir, Nati, es muy importante. Si yo busco al otro en su falla, la voy a encontrar. Si yo busco al otro en sus potencialidades, voy a ser capaz de que el otro se piense distinto con relación a mí. Lo que yo me tomo personal de lo que el otro dice de mí es mío. Lo que yo tomo como experiencia del otro no es mío. O sea que no nos tenemos que llenar de susceptibilidades por todo, ni hacer la vida tan trágica por cualquier circunstancia. Padres y madres, ustedes son capaces. Eso es lo que tienen que llevarse puesto. Ustedes son capaces de resolver sus situaciones y obviamente, como les dije ahorita, siendo la comisaría de familia en este caso una contención a lo que está pasando, por ahí podemos estar como estamos permanentemente al servicio, pero no ofertándonos como el que le va a resolver sus problemas en la vida, sino como un apoyo. Porque los logros más preciados se conquistan en soledad, Nati. Nadie va a hacer nada por usted si usted no lo ha hecho. Es verdad, muy cierto, Lucas. Bueno, mis queridos televidentes, ya nos despedimos pues del programa de hoy. Espero que les haya gustado. Lucas, un feliz resto de día. Muchas gracias. Me encantó mucho todo lo que nos enseñó. Un tema muy importante que lo he tocado varias veces porque me fascina hablar sobre el adolescente. Creo que ese es un modo de inclusión social para ellos, e incluso de hacerle ver también algunos aspectos del comportamiento que ellos mismos tienen, porque a veces surgen muchos interrogantes, pues yo que también apenas estoy saliendo como de esa etapa, ¿cierto? Entonces, todos estos programas que he hecho y que he hablado sobre los adolescentes me han respondido muchas de mis preguntas, la verdad, Lucas. Sí, es muy bonito y muy especial, y yo espero pues que sirva mucho para todas las familias y para nuestros adolescentes y para la comunidad en especial. Todo esto que estamos aquí hablando en Aprende con Natalia. Lucas, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero nos volvamos a ver en un próximo programa hablando sobre otro tema, retomando aspectos también de los adolescentes en nuestra comunidad y en la subregión en general. Y espero que me continúen viendo en el próximo programa. Recuerde que se pasa por el canal 2 Jericó Televisión todos los jueves a las 6 de la tarde. Listo, entonces nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.